Vamos a estar viendo el capítulo 7, las etapas para elaborar el mensaje. Primero, lo que tengo que hacer es elegir y leer el pasaje. Luego, en esta elección del pasaje, tengo que ver pasajes que dependan de un párrafo, ¿sí? Siempre la idea es tener un párrafo para que pueda estar hablando siempre de un tema principal. Leer el pasaje, ¿sí? Alguien dijo que la Biblia no leída es semejante a una carta de amor no leída o un yacimiento no excavado. Así que bueno, la idea es poder leerlo muchas veces y en diferentes versiones de la Biblia para tener una idea más completa. Ahora contamos con muy buenas versiones de la Biblia. Hay una nueva que salió, que es Nueva Traducción Viviente, que es muy buena también, y hay de forma gratuita con las aplicaciones para los celulares, ¿sí? Lo que hay que oír cuando meditamos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? No solamente leerla, sino oírla. Y esto lo llama este teólogo, el Leander Kerr, al oír sacerdotal. Esto es muy importante, ¿sí? Cuando escuchamos la voz de Dios a través del mensaje, pero no desde de un punto de vista personal, sino desde el punto de vista de la audiencia. Por eso es oír sacerdotal, porque yo estoy siendo como un intermediario, un intercesor, estoy siendo el canal por el cual Dios va a dar el mensaje. Entonces yo tengo que prestar mucha atención lo que Dios quiere hablar a la audiencia, el oír sacerdotal. ¿Qué me dice este pasaje para la audiencia? No para mí en forma personal. Obviamente que el pasaje me va a hablar a mí, primeramente, pero yo lo que tengo que oír, porque estoy preparando un sermón para otras personas, tengo que oír lo que Dios le quiere decir a esas personas, ¿sí? Nos dice acá el material que en última instancia el predicador prepara este sermón desde la posición de la audiencia, desde lo que Dios le quiere hablar a la audiencia, ¿sí? Siempre tenemos que actualizar el mensaje. Tenemos que tratar de verlo desde este punto de vista. Si tuviésemos que dar indicaciones, nos dice ahí el material, para la predicación, para la preparación del sermón, se puede decir que de lunes a miércoles hay que dedicarlas a la lectura y la meditación, no ver de ningún modo otros libros y comentarios, solamente la lectura y la meditación, ¿sí? Lectura y meditación, meditación y lectura, todo el tiempo ir y venir durante varios días, luego recién hacer un resumen, ponerle un título, después una conclusión provisoria, y después recién a partir del jueves hacer una investigación metódica, es decir, agarro comentarios bíblicos, diccionarios de términos, ver algún otro sermón para poder comparar, etc. Entonces es importante que primero pueda oír sacerdotalmente ese mensaje y después recién hacer la investigación. En la investigación tengo varios puntos que tomar, ¿sí? La investigación del trasfondo, donde yo tengo que ver el significado del texto, ver qué contexto bíblico tiene, qué trasfondo bíblico. Siempre va a tener un trasfondo, siempre es algo escrito para alguien, por alguien, siempre hay un mensaje que dar al pueblo, ¿sí? Para una comprensión más clara tengo que entender también el trasfondo geográfico, temporal, histórico, etcétera, ¿sí? En segundo lugar, tengo que entender el sujeto, el verbo y el objeto, ¿sí? Observar la estructura de las frases, quién lo dice, a quién se lo dice. Tenemos que tener muy en cuenta esto. El sujeto, a quién le habla, quién habla, ¿sí? ¿Con qué objeto? Atender a las palabras importantes, sobre todo los verbos, los que se repiten muchas veces. Hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. El hebreo es un idioma esencialmente verbal, todo rige alrededor de los verbos. De los verbos hasta se sacan los adjetivos, no tiene muchos adjetivos, así que se usan mucho, desde los mismos verbos se sacan los adjetivos. Es necesario
prestarle mucha atención a esto, sobre todo a los que se repiten. Y bueno, desde el griego también es como, no hay muchas palabras, sí tienen mucha profundidad las palabras que hay. Así que es necesario prestar atención a esto, ¿sí? A las palabras importantes, los sustantivos, los verbos. A veces palabras que parecen no ser importantes pueden tener un significado, un rol decisivo, ¿sí? Acá se me va rápido. Investigo los términos teológicos, como salvación, nuevo nacimiento, vida, mundo, justificación, justicia. Por ejemplo, ese término no es lo mismo cuando yo hablo de la justificación, que es por la fe de Jesús, a cuando hablo de las obras de justicia o las buenas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ella. Entonces, un mismo término tiene diferentes significados según el contexto. Así que tengo que prestar atención a estos términos teológicos. Atender al tiempo verbal. En hebreo no se ve tan claramente el tiempo verbal, pero en griego sí, ¿sí? El tiempo verbal es muy claro y muchas veces cumple una función determinante en el significado del texto, otras veces no existe en griego, pero no existe en castellano. Por ejemplo, el presente continuo que existe en el griego no existe en el castellano, sí existe en el inglés. Entonces tenemos que hacer un poquito de mención a esto en el sentido de tratar de profundizar y de entender, ¿sí? El tiempo presente, el pretérito, son casos que se usan mucho y hay que prestarles atención. Otra cosa que tenemos que prestar atención en el punto 6 es al género literario, porque varía mucho una interpretación según el género literario. Por ejemplo, las parábolas, ¿sí?, que aparecen en el Nuevo Testamento, no las podemos entender literalmente, son parábolas, ¿sí? Puede llevarnos a un mal entendimiento si lo queremos traducir como literalmente. La metáfora, el simbolismo, la hipérbole, cuando leemos el libro de Job, ¿sí?, no lo podemos interpretar de la misma manera que los relatos del Nuevo Testamento, por ejemplo. Hay cosas que no se pueden interpretar literalmente, sino que están dentro de un género literario, entonces yo tengo que ver de qué género literario se trata y ahí poder tratar de entender. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el punto 7, es las referencias que nos hacen la Biblia. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace muchas referencias al Antiguo Testamento, durante todo el Nuevo Testamento hay referencias al Antiguo, así que yo tengo que prestar atención y también a los pasajes anteriores y posteriores, por ejemplo, de los evangelios, ¿sí?, que está hablando antes, que habla después, tratar de lograr una unidad sistemática a la hora de prestarle atención a las referencias, ¿sí? Entonces decimos que lo más importante de este proceso de investigación que estamos haciendo es poner el énfasis a la idea central. No investigar todos los términos del pasaje, tenemos que buscar la idea central, obtener la idea central del pasaje y pensar cómo lo voy a desarrollar de una manera lógica para que los demás lo entiendan, para que nuestra mente lo pueda asimilar, ¿sí? Entonces, buscar un marco dentro de esta investigación. Para esto tengo las preguntas: ¿qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Bueno, todo eso, ¿cuándo? Todo eso es el marco doctrinal con que yo me voy a estar haciendo esas preguntas. En tercer lugar, tenemos la elaboración de la estructura del sermón, ¿sí? Fosdick dijo que el sermón es la decisión del pensamiento sistematizado. Es muy importante sistematizarlo, buscarle una estructura para que a la hora de predicarlo la persona que me escucha pueda tener una idea sistematizada de lo que se dijo, una idea clara de lo que se predicó, ¿sí? Esto es muy importante, es, digamos, la base de la elaboración de la estructura del sermón. Y esto uno lo adquiere únicamente con la práctica, lo que ustedes están practicando a lo largo de todo este año y después puedan seguir haciéndolo con el resto de los libros, ¿sí? La práctica. Tenemos que adquirir en la práctica buscando ¿qué? Un título al sermón,
resumir el contenido del texto. También ahora vamos a ver la proposición del sermón y el propósito, que son dos cosas diferentes. Designar las divisiones principales. Todas estas cosas uno lo va adquiriendo con la práctica, ¿sí? Una de las cosas que tengo que hacer en esta estructura del sermón es elaborar un título del sermón, que esto es algo que ustedes ya lo han vivido, que es bastante complicado, ¿sí? Tiene que tener estos elementos, tiene que presentar claramente el tema del sermón. Mi título tiene que dar un indicio del tema de lo que voy a predicar. No sirve un título que no tenga nada que ver con el tema. Puede ser un título muy lindo, muy atrayente, pero es necesario que tenga que ver con el tema. Otra cosa que tengo que hacer, que no exceda de las 5 palabras, es decir, un título que sea conciso, no muy largo, que la gente pueda decir, ah, de esto va a hablar. Tercero, tiene que ser interesante, tiene que llamar la atención y tiene que ser elegido dentro del pasaje. Es decir, volvemos a lo mismo, tiene que ser dentro del tema, pero con un lenguaje contemporáneo, con un lenguaje actual. No puede decirme, Pablo visita Antioquía, no. No, tiene que ser un tema, unas palabras actualizadas, ¿sí? Un lenguaje contemporáneo y según la necesidad de la audiencia. Es decir, si yo le voy a hacer o voy a pregar un sermón para adolescentes, no sería muy oportuno hablar de la crianza de los hijos. Es decir, ellos no son padres. Entonces tenemos que ver, siempre considerar las necesidades de la audiencia. Entonces ahí tenemos un esquema, ¿sí? Desde el texto voy a buscar el tema y desde la necesidad también, con respecto a ese tema, voy a poder elegir el título del sermón. Voy a hacer un resumen del pasaje, ¿sí? Resumir en un párrafo. Eso cuando ustedes agarran el párrafo, lo dicen en poquitas palabras de lo que está hablando, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo que vamos a estar tratando ahora. Génesis 5, 21 en adelante, cuando Enoc camina con Dios. El título puede ser Caminando con Dios en tiempo presente. Y el resumen del pasaje, Enoc caminó con Dios. Yo estoy resumiendo lo que pasó. Esto lo hacemos en la observación siempre, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la proposición del sermón. La proposición del sermón, el comienzo, la unidad, el centro del sermón. ¿Qué me propone? El título del sermón, el resumen, la proposición, el propósito, son todos conceptos divididos, ¿sí? Pero tengo que ver qué me propone el sermón. Podemos decir que la proposición del sermón es ajustar la idea central del sermón. Al escribir la proposición del sermón es bueno usar el tiempo presente o futuro, porque esto también me va a ayudar para la hora del desafío, ¿sí? A la hora de la aplicación. Hay, dentro de los expertos en homilética, hablan de 6 tipos de proposiciones, ¿sí? Proposición de una posibilidad. ¿Qué posibilidad es? Usted puede caminar con Dios. Una proposición profética, donde yo lanzo como una palabra profética, usted caminará con Dios. Una proposición de mandato, usted debe caminar con Dios. Comparativa, una proposición comparativa, caminar con Dios es diferente a caminar con el mundo. Una proposición de valoración, donde yo le doy un valor a eso. Caminar con Dios es la vida más excelente, ¿sí? Y una proclamación, camine con Dios. Acá tenemos 6 tipos de proposiciones, ¿sí? Es bueno ponerla por escrito, ver las características, ¿sí? Las cualidades cualitativas, qué cualidades tengan la proposición. Tiene que ser, ¿qué cualidades tienen que tener? Primero tiene que ser sencillo y claro. Lo que yo propongo, pueden ser en el título o bien a la hora de hacer la aplicación o el desafío, tiene que ser sencillo y claro. Tiene que coincidir con el tema del pasaje, tiene que ser desarrollable, tiene que ser algo que yo lo pueda hacer, ¿sí? Tiene que tener un buen desarrollo, que se entienda. Por ejemplo, la manera de caminar con Dios es y tiene un desarrollo, ¿sí? Otra cosa es el propósito del sermón. Estábamos hablando de la proposición, de lo que propone.
Y otra cosa es el propósito. El propósito es a lo que apunta, ¿sí? Llamamos el propósito del sermón de la siguiente manera, dice ahí: yo deseo que mi congregación pueda caminar con Dios de una manera específica. ¿Qué propósito tiene si yo predico de caminar con Dios? Que la congregación camine de una manera específica, ¿sí? La expectativa que el predicador tiene para la congregación, el cambio de vida que espera que se logre, ¿sí? Entonces, deseo que mi congregación pueda tener tiempo devocional con Dios. Ahí yo estoy específicamente haciendo el desafío con respecto a caminar con Dios. ¿A qué nos desafía? A que pueda tener un tiempo devocional con Dios, ¿sí? El homilético Grady Davis enfatizó que para la elaboración del propósito del sermón hay que decidir entre 3 direcciones. Entonces, este propósito puede tener 3 direcciones que son con las que Jesús predicaba, ¿sí? Viéndolo desde el punto de vista de las predicaciones de Jesús, específicamente, ¿sí? En los evangelios. ¿Qué hacía Jesús? Proclamaba, enseñaba y sanaba. Entonces, estas 3 direcciones del propósito pueden ser evangelístico para la salvación, didáctico para la educación de los creyentes y para sanidad. Entonces, yo tengo que elegir entre una de estas 3 direcciones a la hora de buscarle el propósito al sermón. Este propósito tiene que ser específico, realizable y mesurable. Mesurable quiere decir medido, ¿sí? Si el propósito era deseo que la congregación camine con Dios, tengo que ver algo que lo puedan hacer, algo medido. A partir de hoy, a la mañana o a la tarde, según la hora que uno predique, tengan un tiempo de devocional, tengan un tiempo con Dios. Entonces, lo que yo les estoy proponiendo es algo que se puede medir, que se puede hacer. ¿Me explico? Si el propósito era deseo que caminen con Dios, para saber si luego van a poder ponerlo en práctica, entonces yo les tengo que decir, a partir de hoy a la mañana, tengan un tiempo devocional con Dios. ¿Se entiende? Es la idea de lo que yo pueda estar haciendo a la hora de estar hablando de estas cosas, ¿sí? Vamos a ver si podemos darle un poquito más de brillo y continuamos. Bueno, espero que quede claro. Cualquier consulta me escriben por privado o al grupo que estamos estudiando. Siempre la idea es poder aclarar, ¿sí? Y bueno, es necesario que para esto podamos estar en contacto, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de que ese propósito sea algo realizable, medido. A partir de hoy, a partir de mañana, empezaremos a estar en oración y ayuno, etc. ¿Sí? Algo que se pueda realizar. Por ejemplo, si la conclusión del sermón termina diciendo, amados hermanos, a ver qué dice ahí, evangelicemos al mundo, no es específico ni realizable. No hay manera de que uno pueda, lo que hablamos hoy, evangelizar a todo el mundo. Así que yo lo que le tengo que decir es que en un grado menor evangelice a su vecino, que ese es el primer paso para la evangelización del mundo. En quinto lugar, tengo las divisiones de los puntos principales. Cuando yo voy a buscar el capítulo, lo divido, que esto ustedes ya lo tienen visto, ¿sí? Las divisiones principales, la explicación y la ilustración son 3 elementos fundamentales, y la división principal hace de esqueleto, de estructura, ¿sí? Como el esqueleto de una construcción, tiene esta misma función. ¿Qué utilidad tienen las divisiones principales? Nos presenta algo claro a la audiencia, ¿sí? Que puedan tener en claro lo que uno quiere predicar, ¿sí? Y para el mismo predicador te ayuda a no volar, digo yo, ¿no? Como me pasaba siempre a mí, a tratar de tener una dirección el tema, porque uno a veces empieza a ir por las ramas o se detiene mucho tiempo en un punto. Entonces tener todo el bosquejo, la elaboración del sermón, la estructura, me ayuda a volver, ¿sí? ¿De qué estaba hablando? Bueno, estoy hablando de esto, para que también la audiencia tenga
una claridad de lo que estoy hablando, ¿sí? Los buenos puntos principales que usan los predicadores expositivos, en primer lugar, tienen que surgir del mismo texto, tienen que tener una coherencia lógica y una estructura lógica. Es muy importante que tengan un hilo lógico, ¿sí? Que tengan, que no sea que cuando yo hago las frases de transición, ¿no? No sé cómo explicárselo. Las frases de transición, que desde el título pueda tener la coherencia lógica al primer punto, pero también al segundo, también al tercero, no que yo cambio como de estructura a medida que avanzan los puntos. Es necesario que estos puntos principales tengan lógica entre sí, ¿sí? La claridad del sermón, la claridad con que yo voy a predicar, depende de esta estructura lógica, ¿sí? Por eso es muy bueno a la hora de predicar, poder decir, en primer lugar vemos esto, con respecto, vuelvo a decir el título, y en segundo lugar vemos lo otro, y vuelvo a decir el título, y en tercer lugar vemos esto otro. Es muy importante. Muchas veces es como que no, queda feo en primer lugar, parece que estoy dando clase, no interesa, la importancia es que la persona se vaya con el mensaje en la cabeza claro, que la otra persona entienda de lo que estoy hablando. Ese es el propósito siempre de dar un mensaje. Tenemos un emisor que da el mensaje, el propio mensaje y un receptor de ese mensaje. Ese que recibe lo tiene que recibir con claridad, si no, no tiene propósito el mensaje en sí. Así que es muy importante poder usar estos términos, ¿sí? En primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar. Y otra cosa que es importante, que las divisiones sean graduales, que vayan como en primer lugar esto, en segundo lo otro, en tercer lo otro, entonces estoy llegando, voy gradualmente llegando al punto máximo que es la conclusión, ¿sí? Es muy importante porque quiero llegar a esto, quiero a que la gente entienda que caminar con Dios significa darle un tiempo, significa buscar su palabra, entonces yo tengo que ir como creciendo, ¿sí? En esta tarea de ir gradualmente avanzando con lo que estoy hablando, ¿sí? A ver si podemos adelantar un poquito más. Ahí tenemos toda una conversación. Vamos a ver lo que son las frases de transición. Entonces tenemos que entender que lo principal es en la conclusión. Cuando yo hago el desafío tengo que hacer el énfasis y para eso tengo que ir gradualmente subiendo. Hay preguntas de transición o frases de transición, ¿sí? Para que tenga esas divisiones, tengan, digamos, una relación lógica con respecto a la proposición del sermón, ¿sí? Por ende, o por esto, y a consecuencia de esto, y cómo, y así, y entonces así yo voy buscando las frases para lograr la unidad del sermón, ¿sí? Entonces, puedo indicar la dirección del sermón a través de estas frases y puedo usar el método como hablábamos hoy, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o conjunciones, por esto, por ende, entonces, pero, como vimos, etc. ¿Sí? Frases que hagan que el sermón encuentre la lógica. Por último, la introducción y la conclusión, que después lo vamos a ver. En la introducción yo voy a hablar brevemente del libro que voy a predicar, qué pasaba en ese entonces, voy a dar un pantallazo de la situación histórica, de todo lo que sucedía, ¿sí? Y en la conclusión, al final del sermón, simplemente voy a nombrar el título y los puntos principales para que la gente se lo pueda llevar en la cabeza. Luego de decir la conclusión, voy a aplicarlo a la actualidad y dar un desafío. Hoy el Señor te desafía a que empieces a tener un devocional con Él, un tiempo con Él. Las ilustraciones, que yo las voy a dar antes o después de la introducción, es para ambientarme, ¿sí?
según las divisiones principales, me van a servir de apoyo, testimonios, poesías, alguna referencia que atraiga la atención de la audiencia, ¿sí? Después vamos a dar los detalles, pero tiene que ser una ilustración que atraiga la atención, que digan, va a hablar de esto. Por último, lo pongo por escrito, todo el trabajo que hice, ¿sí? Después ustedes lo leen tranquilos. Y ahí tenemos un ejemplo de Santiago 4, del 13 al 17. El título sería El plan de un nuevo año. La síntesis del pasaje se advierte contra los que establecen planes basados en sí mismos. ¿Qué propone? ¿Cuál es la proposición? Todo plan apartado de Dios es en vano. Y el propósito es que la meta del nuevo año se elabore no según la propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Pero ustedes fíjense que el propósito no es el mismo que el título, aunque tienen la misma base, el plan del nuevo año. Las divisiones principales, entonces yo diría, el plan del nuevo año, en primer lugar, no debe ser un plan centrado en nosotros mismos. El plan del nuevo año, en segundo lugar, nuestro plan del nuevo año debe ser centrado en Dios. Y en tercer lugar, el plan del nuevo año, nuestro plan debe ser ejecutable. Las frases de transición que voy a usar es, por lo tanto, ¿sí? Que también puede ser usado de una división principal a la otra. El plan del nuevo año no debe ser un plan centrado en nosotros mismos. Por lo tanto, nuestro plan del nuevo año debe estar centrado en Dios. Por lo tanto, nuestro plan debe ser ejecutable, ¿sí? Hay una introducción, como una ilustración, ¿sí? El pasado 21 de diciembre había un avión que viajaba de Londres a Nueva York llevando 267 pasajeros. La mayoría de los tripulantes hacía el viaje para encontrarse con los parientes a festejar la Navidad, compartir los obsequios. Según informes de los noticieros, este avión cargaba más paquetes de regalos que otros aviones. Sin embargo, estos regalos tan valiosos que habían sido preparados no pudieron ser enviados, y esto se debió a que el avión sufrió un desperfecto técnico imprevisto y precipitó. ¿Sí? ¿Qué dice nuestro pasaje de hoy? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por poco de tiempo y luego desvanece. Estando en una situación en la que la mañana nos garantizaba, no debemos nosotros mismos ser el centro. Aquí en nuestro pasaje bíblico de hoy, da un ejemplo de la gente que planificó centrado en el hombre. Advierte a tales personas diciéndole, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, haremos esto o aquello, traficaremos, ganaremos. Entonces tenemos un ejemplo cortito de cómo podemos dar un sermón expositivo, ¿sí? Teniendo en cuenta el propósito y la proposición del sermón. Cualquier consulta, nos hablamos, Dios les bendiga mucho.